Este video va de lo que sintió Jon Jones cuando Francis Ngannou se fue de la promoción y supo que iba a enfrentar a Ciryl Gane en su lugar. Soy José y esto es Fans Combat. Jon Jones ha estado extremadamente sincero en estos últimos días. Eso se valora, pero por otra parte está hablando como un peleador retirado. Y con todos los rumores de que su pelea con Stipe en noviembre es su último combate, esa actitud da que pensar. Jon Jones no ha recurrido a las habituales frases hechas como hacen muchos atletas profesionales y ha hablado con total honestidad sobre las diferencias de enfrentar a Ciryl Gane en lugar de Francis Ngannou en su debut en el peso pesado. El actual campeón de la división máxima del UFC logró consagrarse al vencer al peleador galo en marzo en el UFC 285. Sin embargo, por estilo, Bones no se puso colorado al admitir que ese matchup le vino mucho mejor que ir, por ejemplo, contra alguien con la fuerza bruta del camerunés. Aunque en ningún momento Jones le rehuyó al combate con Ngannou. Por el contrario, el plan siempre fue subir a enfrentar al camerunés. Lo que no quita que Francis genera respeto y hasta miedo en todos sus rivales. En palabras de Jon Jones, ahora sí viene lo chido. La narrativa ha cambiado de alguna manera. Todo el mundo dice que esperé 3 años y regresé exactamente cuando Francis se había ido. En realidad, eso no es cierto. Cuando regresé, Francis todavía estaba en la lista. Podría haber sido su última pelea, pero en lugar de eso optó por no participar y Ciryl Gane tomó el lugar de Francis. Regresé preparado para Francis Ngannou. Eso es seguro. Sin embargo, no voy a mentir. Enfrentar a Ciryl Gane en lugar de Francis Ngannou fue algo agradable. Francis es un poco aterrador. Actualmente Jon Jones tiene planeada la primera defensa de su título para el mes de noviembre en Nueva York contra el ex campeón Stipe Miocic. No son pocos los que piensan que Jon Jones va a ganar ese combate con relativa facilidad y luego se va a retirar. Aunque si lo hace no será por falta de retos, porque si bien es cierto que una pelea con Francis Ngannou es casi imposible ya que el camerunés está fuera del UFC, tiene compromisos con PFLs y una próxima muy lucrativa pelea de boxeo contra Tyson Fury, se está levantando una nueva camada de peleadores muy talentosos en la categoría de los pesados. Entre ellos resaltan Sergey Pavlovich, Tom Aspinall y Jailton Almeida. ¿Estará Jon Jones dispuesto a enfrentar a esta nueva camada de talentosos contendientes? Por otra parte, ninguno de los dos, ni Francis ni Jones, han cerrado la puerta al 100% a ese combate cuando se les ha preguntado por ello. Soñar no cuesta nada. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los comentarios de Jon Jones diciendo que fue una suerte haber enfrentado a Ciryl Gane y no a Francis Ngannou en su estreno de peso pesado? Bueno, realmente tomando en cuenta el resultado que despachó a Gane en solo 2 minutos, no sorprende mucho lo que dijo. ¿Se dará el combate entre Francis Ngannou y Jon Jones? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.